Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2018. Tendremos como invitados a diferentes expertos de nuestro instituto con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner@hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. José Arturo Martínez Orozco, jefe del Servicio de Microbiología Clínica de nuestro instituto. Cuenta con una amplia experiencia en el tema que hoy abordaremos, por lo que nos expondrá microbiología, diagnóstico y tratamiento del empiema en el INER. A continuación, le cedemos la palabra. El día de hoy les quiero abordar más algunos estudios que hemos hecho aquí en el INER y que han sido también tesis de nuestros residentes sobre microbiología, diagnóstico y tratamiento del empiema en el INER y en general del derrame pleural de causa infecciosa. Entonces, bueno, en el INER el derrame pleural infeccioso o empiema es una de las primeras 10 causas de ingreso a hospitalización, esto es importante comentarlo. La bacteriología de la infección pleural es muy compleja y ha cambiado mucho con el paso del tiempo, y el tratamiento antibiótico apropiado combinado con el drenaje de líquido infectado es la piedra angular, como todos sabemos, del tratamiento de la infección del espacio pleural. Bueno, el objetivo de esta diapositiva era decirle las causas que se han dado con el paso del tiempo de infecciosas de derrame pleural y que depende mucho del tipo de instituciones donde trabajemos. Siguen siendo hoy en día las causas más importantes, principalmente gram positivos y luego bacterias gram negativas, principalmente las que vienen de la comunidad. Muchas veces son complicaciones de neumonías o algún otro tipo de procedimientos, como es el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, que se ha dado últimamente mucha hoja, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y después gram negativos como Escherichia coli, y muchos de los empiemas que vemos hoy en día también se forman dentro de los hospitales como infecciones nosocomiales. Entonces, como les digo, el antibiótico es una piedra angular en el tratamiento de la infección pleural, pero no hay que dejar nunca de lado el drenaje pleural con sonda, la terapia intrapleural o la cirugía para el lavado de esta cavidad. Dentro de la fisiopatología, donde yo me voy a enfocar, es donde viene ya la parte del empiema o de la pus, que se da dentro de varias fases en la infección del líquido que se acumula en la pleura, que primero viene una fase exudativa, después viene una fase fibrinopurulenta y luego una fase organizativa. En estas fases, lo que involucra la infectología es que en cada una de las fases se acumulan líquidos y más nutrientes para que sean un caldo de cultivo excepcional para las bacterias. Pero asimismo, en esta fase no solamente hay más nutrientes para las bacterias, sino también es un ambiente ya un poco más árido para algunas bacterias que hacen pHs más ácidos y que a veces algunas bacterias pueden estar con mayor presencia que otro tipo de bacterias. Un ejemplo claro de estas bacterias son bacterias resistentes a fármacos, bacterias gram negativas, no fermentadoras como Pseudomonas, Stenotrofomonas, Acinetobacter. Entonces, conforme va pasando las fases de la infección y de la organización del derrame pleural, también va cambiando la microbiología del derrame pleural. Entonces, lo importante es que tenemos varias cosas para ver el tipo de infección que podamos sospechar desde el aspecto, desde la bioquímica y desde la bacteriología. Entonces, aquí es muy frecuente que en estas fases encontremos bacterias en gran número y que sea muy sencillo cultivarlas y que crezcan, y normalmente en esta fase inicial a veces apenas están reproduciéndose las bacterias, están tratando de competir unas con otras para ver quién es la que va a tener mayor presencia en el derrame, para finalmente poderlas cultivar en esta fase final. El mayor rendimiento para aislamiento e identificación microbiológica pleural se utilizan técnicas de cultivo estándar. Usualmente el rendimiento de este cultivo estándar es del 58%, que es un cultivo estándar que nosotros sacamos líquido de la pleura y directamente lo inoculamos en una cajita para ver si crece o no. La inoculación de líquido pleural en botellas para hemocultivo hoy en día parece ser el método más conveniente para el aislamiento e identificación de los microorganismos, porque a este 58% le puede aumentar hasta un 20% de rendimiento. Esta diapo es muy importante porque les voy a presentar un trabajo de investigación que se hizo con la doctora Renata y el doctor Alejandro Marín sobre el rendimiento que teníamos en el INER de comparar los derrames pleurales que parecían infecciosos, inocularlos directamente en una cajita versus agarrar y mandarlos directamente inoculados en un hemocultivo, que eso lo puedes hacer las 24 horas del día sin ninguna
falla en que vayas a perder al microorganismo que está causando el derrame. Porque en ocasiones, digo, a veces no siempre en todos los hospitales puede funcionar 24 horas un laboratorio de microbiología, y si tú dejas el líquido de derrame y no se puede inocular en ese momento, el rendimiento de ese líquido para que tú aísles a la bacteria baja a menos del 30%. Y entonces, obviamente, las bacterias se mueren estando a temperatura ambiente y pues no hay forma de que las puedas recuperar si no se siembran de inmediato. Bueno, la microbiología del empiema y del derrame pleural infeccioso, como les digo, tiende dos vertientes, una que son los adquiridos en la comunidad y la otra son los adquiridos en el hospital. Los más frecuentes que encontramos adquiridos en la comunidad son los gram positivos como estreptococos, que muchas veces que vienen de la cavidad y muchas veces se dan por broncoaspiración, por abscesos molares o que vienen de otros lugares como endocarditis y que se implantan, hay implantes infecciosos en el pulmón. Otros muy importantes, los estafilococo aureus, y otros gram negativos, principalmente las Escherichia coli u otras enterobacterias. Asimismo, 20% de estos, que también es importante, causantes de empiema, son los anaerobios. 20% de todos ellos, que muchas veces todos estos anaerobios los encontramos ¿en dónde? En la boca. Fusobacterium, Bacteroides o Pipostreptococcus o una flora mixta. Algunos empiemas usualmente pueden ser mixtos y no vamos a encontrar uno solo de estos. En los adquiridos en el hospital, pues obviamente casi siempre el empiema es la complicación de algo que ya lleva crónico más de 7, 8, 10 o hasta 15 días y que ha recibido mucha terapia antibiótica. Entonces, el principal microorganismo que encontramos es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Después de ahí los Staph aureus meticilinos sensibles y luego gram negativos como Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella y ya en menos frecuencia los anaerobios. Entonces, los Streptococcus pneumoniae, los Streptococcus pyogenes y Staph aureus son los más frecuentemente asociados, pero los anaerobios también se pueden reportar en una coinfección que varía las series, ¿no? Desde un 25 hasta un 76%. El 50% de los patógenos del derrame pleural infeccioso son sensibles a penicilina. Aproximadamente el 40% no detectamos a los microorganismos, muchos de ellos porque son anaerobios, entonces es difícil que en hospitales podamos cultivar anaerobios si no tenemos las condiciones necesarias. Y la otra muy importante que les quiero dejar aquí como mensaje es que si estás sospechando en un anaerobio, en un absceso pulmonar, en un empiema, y mandas el frasquito cerrado o lo pusiste directamente a la exposición con el oxígeno, tienes un periodo de menos de 10 minutos para mandar esa muestra al laboratorio para yo poder cultivar un anaerobio. Si pasan más de 10 minutos, un absceso, una punción cerrada que hiciste del derrame y no la llevas al laboratorio, ese anaerobio se muere. La exposición con el oxígeno prácticamente mata a los anaerobios. Entonces, lo ideal es que se lleve inmediatamente el líquido que drenaste. Ahorita vamos a ver que la inoculación en frascos de hemocultivo nos puede ayudar a mantener esa anaerobiosis y que tu bacteria siga viva. Entonces, una de las causas por las que no podemos detectar a veces a los patógenos. Vean, de los que más frecuentemente se aíslan en la comunidad de esta serie de casos, esta corte grande pues demostró que los estreptococos son los más importantes, muchos de ellos vienen de la boca, después los Staph aureus, después los gram negativos y los anaerobios, muchos de ellos, pero ya como grupo pues los anaerobios sí son una parte importante del empiema. Y ya adquiridos en el hospital vemos que los meticilinos resistentes y gram negativos, principalmente Pseudomonas, Klebsiella, pues son causa importante. Entonces los anaerobios, les vuelvo a decir, también en el hospital o en la comunidad se pueden reportar en coinfección, pero es difícil de poder identificarlos. Entonces, el cultivo directamente inoculado en una botella ya se ha estudiado en muchos otros lugares y muchas series de casos y han visto que el rendimiento de pacientes en controles, que es directamente sembrar versus los que están con botellas y que están hospitalizados, el rendimiento es muy alto para el Streptococcus pneumoniae, para anaerobios principalmente, y bueno, estos son diferentes tipos de laboratorios donde se han hecho estos controles y realmente lo que vemos es que la mayor parte de los pacientes que se inoculaban en botellas de hemocultivo se podían aislar, a diferencia de aquellos que tardabas más de una hora y lo ibas a inocular directamente en una cajita de Petri. Entonces, el inocular el líquido pleural o la pus, también es importante del empiema, en botellas de hemocultivos, en la cama del paciente, en el momento que estás haciendo la toracocentesis, el drenaje pleural, colocando la sonda, incrementa la tasa de la recuperación de patógenos bacterianos y asimismo, pues obviamente su identificación. Si hacemos aparte cultivarlos junto con
inocularlos directamente en una cajita de Petri. Este estudio que demostró que si tú inoculas en frascos de hemocultivo y a la par inoculas en cajitas de Petri, vas a tener mayor rendimiento que si lo haces solos y separados en ambas situaciones. Obviamente, ¿esto qué te va a ayudar? Pues sí te va a ayudar a identificar más rápido, a tener susceptibilidades más rápidas. Sin embargo, pues vas a gastar más botellas de hemocultivo, pero lo que dice este artículo, pues que esto es obviamente costo-beneficio, porque dejas de dar terapias empíricas prolongadas, combinadas, que pueden dañar al paciente, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una tesis para comparar el método estándar y la inoculación directo en medios de hemocultivo, y nuestra pregunta era, pues bueno, ¿cuál es la frecuencia de aislamientos positivos de líquido pleural inoculado en medio para hemocultivo versus el estándar en pacientes con derrame pleural paraneumónico y empiema? Entonces, agarramos a todos los pacientes de un periodo porque en el INER solo se logra la identificación microbiológica en el 10% de los casos. Haciendo un estudio retrospectivo en un año, encontramos que de todos los empiemas que nos mandaban, solo en el 10% podíamos ver la identificación. Y cuando nos dimos a la tarea de investigar por qué era tan baja la identificación, era porque tardaban mucho en enviar la muestra, pocas de ellas o prácticamente nulas iban inoculadas en medios de hemocultivo, y para ese entonces pues obviamente no se tenía la técnica o se tenía autorizado pues inocular estas muestras directos en frascos de hemocultivo. Y muchos de los casos que nos dimos es que muchas toracocentesis, sondas endopleurales o cirugías para limpiar esto se hacían en la tarde-noche. Y a veces pues ya eran menos médicos que estaban, menos residentes, a veces el laboratorio no abrió en fines de semana. Entonces todas esas muestras se quedaban ahí más de 5, 6 u 8 horas para poderlas inocular directamente en una cajita de Petri. Entonces por eso, y bueno, la situación de que dependiendo de la categoría de riesgo que tengan los derrames paraneumónicos en PIMA, pues entre más grave sea el paciente, pues peor pronóstico tiene. Y a lo que voy con esta diapositiva es que todos estos derrames purulentos, o que ya directamente tienes pus, tienen el peor pronóstico en cuanto a todas este tipo de infecciones a nivel pleural. Y a lo que voy es que en el INER, pues la mayor parte de las infecciones que nos llegaban con pus, pues esas eran las que menos podemos hacer un diagnóstico porque llegaban muy tardíamente al laboratorio. Entonces, bueno, aquí está el título de la tesis que hicimos. Entonces, ¿cuál fue la justificación? Pues que la inoculación de líquido en medios de hemocultivo iba a permitir mejorar la descripción microbiológica de la infección pleural, iba a permitir al clínico seleccionar opciones terapéuticas en base a la evidencia científica, iba a ofrecer una evaluación válida para los pacientes con empiema en nuestra población, mejorar la atención médica por el incremento de aislamientos, obviamente, y su susceptibilidad, y obviamente con estos resultados pues ya tomamos decisiones para cambiar la forma de diagnosticar derrame pleural, y ahora bueno, ya tenemos en nuestra nueva solicitud de que todos los derrames pleurales o datos de empiema o pus se pueden inocular directamente en frascos de hemocultivo para que sea más rápido su aislamiento e identificación. ¿Y qué encontramos en este estudio? Obviamente el objetivo principal era comparar la frecuencia de los aislamientos de líquido pleural inoculado en el medio de cultivo, en el agar, versus el que estaba directamente inoculado en hemocultivo, como que el gold estándar era la cajita de Petri, ¿no? ¿Qué encontramos en estos pacientes? Que la edad de los pacientes era de 56 años, la mayor parte eran hombres con niveles socioeconómicos bajos, pocos de ellos tenían vacuna de neumococo y de influenza, que esto es importante comentarlo. En total juntamos 29 pacientes, muchos de ellos tenían comorbilidades como diabetes, hipertensión, VIH, POC o uso de drogas, cáncer, muchos de ellos fueron del pabellón 3. Y encontramos que las características clínicas básicamente son las ya reportadas en la literatura en cuanto a derrame paraneumónico y empiema, que la más frecuente era disnea, dolor tipo pleurítico, tos, pérdida de peso, diaforesis, expectoración verdosa, ataque al estado general. Eran nuestras principales características clínicas de todos estos pacientes. Lo importante de estos pacientes es que los antibióticos en las últimas 2 semanas, la mayor parte de ellos, casi el 50%, ya tenían un antibiótico previo. ¿Cuáles eran esos antibióticos previos? Levofloxacino, piptazo, penicilina, ceftriaxona, gentamicina, clindamicina, merobanco y claritromicina. Y el tiempo de administración previo a acudir al INER, vean, era la media de 6 días.
entre 1 y 11 días. Esto es muy importante por los resultados que les voy a pasar más adelante. O sea, los pacientes que nos llegan al INER, más del 50% ya traen un antibiótico y mínimo ya tienen 6 días con el antibiótico. Y vean que no es cualquier tipo de antibiótico, vean con los antibióticos que ya vienen, porque aquí nos llegan derrames pleurales ya complicados, empiemas, entonces ya son cosas más complejas que no vemos normalmente adquiridos en la comunidad. Y vean, o sea, lo que me llama la atención, meropenem y vancomicina que ya traían previamente estos pacientes, y vean todos estos antibióticos cómo se va a traducir en lo que encontramos en otro estudio que hicimos en el INER en cuanto a susceptibilidades. El tiempo transcurrido desde su llegada para recibir la primera dosis de antibiótico al INER eran 240 minutos. O sea, tenían un periodo de 240 minutos para hacer la punción, el drenaje y mandarlo a bacteriología. Ya después de eso, pues muchos, obviamente, cultivos pueden salir también negativos porque ya con una primera dosis de antibiótico de amplio espectro básicamente se reduce la posibilidad de aislamiento a más del 50%. Y el número de días que se administró tratamiento intravenoso en promedio en todos estos pacientes fue de 14 días. Ahora, el líquido pleural que encontramos, bueno, más de casi 15 pacientes 15 pacientes se encontraron con pus y el resto de los pacientes con un pH de 7.2, ¿sale? Menor a 7.2. Obviamente el 51% de los pacientes pues eran purulentos. Otras cosas que vimos, la DHL que tenían en líquido pleural 2790 la media de los pacientes. Bien importante es que más del 20% de los pacientes tenían 2 o más lóculos y más del 40% eran un derrame infeccioso de más del 50%. ¿Y cómo se manejaron? Vean, el 82% de los pacientes se manejaron a base de sonda endopleural, obviamente más antibiótico-terapia. La media de días de sonda endopleural fueron 13 días y el 48% también requirieron cirugía. Ahora, en las variables realmente la media era con leucocitosis, obviamente porque traían un evento infeccioso, no había datos de otras afecciones a nivel bioquímico y procalcitoninas pues todos arriba de 0.5 sospechando una infección bacteriana a nivel pulmonar. Y estos fueron los resultados que obtuvimos, vean. Fueron realmente de todos los pacientes, los 29 pacientes, que salió positivo en microbiología. De estos, 2 pacientes tenían un cultivo positivo en expectoración. Vean el hemocultivo cuando directamente lo poníamos en frasco para bacterias y esto es un hemocultivo que es para micobacterias. Aquí en el INER tenemos 2 tipos de cultivos, 2 frascos, uno que es para bacterias y otro que es para micobacterias. ¿Cuál es el objetivo? Pues aquí somos un centro de referencia de tuberculosis, entonces tenemos muchos derrames pleurales por tuberculosis. Entonces este es un medio mucho más enriquecido y específico para que crezcan micobacterias. Y vean que con ambos hemocultivos teníamos un rendimiento muy alto. O sea, casi todas las bacterias que encontramos aquí eran positivas en los hemocultivos cuando los inoculaban directamente. Vean cómo el método estándar que nos enviaban directamente la muestra y la cultivábamos en un medio sólido, bajaba un poco el rendimiento. Pero esto, bueno, yo creo que puede estar un poquito sesgado porque con el residente que hicimos la tesis, él estaba muy abocado a ir directamente con los derrames pleurales infecciosos e inmediatamente nos los llevaba para inocularlos, lo cual no es la realidad, porque como les digo, normalmente los drenan y ahí pasan más de 5 o 6 horas en lo que llegan al laboratorio, y más si es un procedimiento que se hace en la tarde-noche. Pero por eso, bueno, obviamente ahora ya estamos haciendo esto para que a la hora que sea, se hace el hemocultivo, esté o no cerrado el laboratorio. La ventaja del hemocultivo es que puede estar 2 días afuera del laboratorio y sigue creciendo la bacteria y la vamos a poder recuperar. Y vean, las bacterias que llegamos a aislar, Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus, tuberculosis, bien importante, principalmente en qué medio, pues en el de micobacterias, Klebsiella, Acinetobacter, o sea, todo lo que dice la literatura, principalmente que, si se dan cuenta, Streptococcus, bacterias gram positivas y algunas gram negativas que vienen de otros hospitales que son de etiología nosocomial. Vean, pocos de estos pacientes, como marca la literatura, es muy raro que tengamos bacteremias por derrame pleural. Tiene que estar muy chocado, muy infeccioso el paciente o con una carga muy alta para que no salga positivo en sangre. De todos estos pacientes, solamente uno tuvimos positivo en hemocultivo. Otra cosa también importante, que del 100% de los pacientes que llegaban con un empiema o derrame pleural, solo al 40% se les hacían hemos. Que eso también podría ser un sesgo aquí y pues lo que estamos tratando de alentar es que todo paciente séptico con derrame o con empiema de sospecha infeccioso, pues que se le tome un hemocultivo para ver si esto también es importante en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Bueno,
la recuperación de microorganismos en medio de hemocultivo era casi del 45%, y si lo inoculaban directamente en la cajita era del 31%, pero si hacíamos la combinación de ambos, el rendimiento casi era de 50% el aislamiento microbiológico, que esto es muy importante, y al hacer obviamente el análisis estadístico, pues nos sale que sí hay diferencia. La otra cosa muy interesante es que de todos los derrames o las sospechas infecciosas que teníamos, todos aquellos que llegaron a tener pus, vean, o sea, tenían mucho más asociación para ser positivo en el frasco de hemocultivo que con otras variables. Entonces, a lo que vamos con esto es que el inocular pus tiene mayor rendimiento para que aísles una bacteria que si es un derrame que no es purulento, con pH de menor de 7.2. Y esto nos da a lo que antes no se hacía aquí, que casi no se inoculaba la pus directamente en el hemocultivo. ¿Por qué? Porque luego la pus es muy dura, ya trae un coágulo, ya es difícil inocularlo directo en los frascos de hemocultivos, pero bueno, con agujas un poquito de French más grandes se puede inocular sin ningún problema. Entonces, el transporte de líquido pleural infeccioso en frascos para hemocultivos tiene mejor rendimiento en el aislamiento de microorganismos bacterianos que el método estándar aquí en el INER en este pequeño estudio. El cultivo para medio de hemocultivo estándar nos puede aumentar si lo conjuntamos, que es lo que hacemos normalmente ahorita en el INER, pues el rendimiento hasta un 48%. El agente bacteriano más frecuente que salió en el INER es lo mismo que dice la literatura, Streptococcus y Escherichia coli. Entonces nosotros nos pusimos a hacer estadísticas de lo que teníamos en microbiología e infectología sobre los derrames ya que vienen y principalmente en piemas en el INER. Todo el 2014, que fue un año anterior a la tesis, vean, encontramos que nuestra principal bacteria para ese entonces fue Pseudomonas aeruginosa. Y nosotros recapitulando para ese entonces tuvimos muchos casos en el 2014 de neumonías, bacteremias y otras infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Entonces no es una constante de qué bacteria voy a tener cada año, pero vean aquí bien importante, muchos de estos pacientes eran infecciones nosocomiales del INER o venían de otros hospitales ya tratados. Acinetobacter baumannii, los alcalígenes, Klebsiella, Enterobacter, Serratias. Esto era en cuanto a los gram negativos. En cuanto al tipo de muestras donde ya tenían datos de empiema, la mayor parte obviamente eran de líquido pleural. Algunos de ellos, la muestra positiva salía en biopsia de pleura, biopsia pulmonar, en sangre, en aspirado bronquial o laveo bronquialveolar. Los mismos microorganismos que tenían eran causantes del empiema. Ahora, lo interesante aquí es que les voy a presentar nuestras susceptibilidades en los empiemas que hemos tenido positivos a bacterias, principalmente gram negativos, y aquí es donde pues yo me espanté un poquito. En los gram negativos, esto es como la susceptibilidad en general de los gram negativos de todos estos empiemas. Vean que aquí están las E. coli, las Klebsiella, las Morganella, Pseudomonas, Acinetobacter, los más frecuentes. Obviamente vean ceftriaxona. Si nosotros queremos dar en el INER un empiema ceftriaxona, corremos el riesgo de que vean casi el 80% de los pacientes con un cultivo de un gram negativo eran resistentes a ceftriaxona. O sea, esto es muy importante porque si nosotros nos vamos a lo que es lo más frecuente en la comunidad de Streptococcus E. coli, que normalmente son susceptibles a ceftriaxona, eso no aplicaría para nosotros. Otra cosa, otro antibiótico importante donde dice NR es que hay bacterias donde no podemos meter ceftriaxona, por ejemplo, Pseudomonas, porque esas nacen resistentes a la ceftriaxona. Entonces, por eso dicen algunas no reportado, porque ahí no se les corre esa susceptibilidad por default. Vean, otra muy importante, los carbapenémicos. Los carbapenémicos, afortunadamente, cuando llegan en empiemas, el 70% en promedio, vean, 74 y 70% imipenem y meropenem, en general de todos los gram negativos son susceptibles. Entonces, un paciente con derrame pleural o empiema por un gram negativo, dependiendo del contexto, y ya saben, individualizar al paciente, pues parece ser que en el INER los carbapenémicos son una opción terapéutica para el empiema por gram negativos. Si nos vamos a cefalosporinas antiseudomonas de tercera y cuarta generación, vean lo que pasa. La resistencia va a más del 50% para cuarta generación y aquí podemos decir que casi son más del 60% por estos no reportados, por pseudomonas y otras, que a veces ya traen resistencia porque vienen de otros hospitales. Entonces el promedio de resistencia a cefalosporinas antiseudomonas en gram negativos de empiema es más del 50%. Entonces esto es muy importante. Y principalmente en cuáles, vean, en pseudomonas, en Escherichia coli, o sea, en bacterias que no deberían de tener estas resistencias.
Ahora, quinolonas, que también vienen mucho de la comunidad o se pueden dar aquí como primera elección, vean que la resistencia a quinolonas, principalmente levofloxacino, es casi del 40% en gram negativos que vienen de derrame pleural. Otro muy interesante y que se ha vuelto como una herramienta terapéutica de primera elección en pacientes con abscesos, empiemas o enfermedades ya diseminadas es la tigecyclina. Y vean que en el INER la mayor parte de nuestros bichos, más del 80% son susceptibles a la tigecyclina. Y esto es muy importante porque la tigecyclina de todos los antibióticos que les acabo de presentar es el que mejor penetración tiene a abscesos, empiemas, a parénquima pulmonar. A diferencia de los demás, que entre menos pH tengan y sea más bajo, se pueden ir inactivando los fármacos. Y finalmente, colistina. Afortunadamente, la mayor parte de nuestras bacterias son susceptibles a colistina, pero aquí estamos viendo una zona que dice resistente. Me va a decir, ay doctor, ¿por qué tiene bacterias resistentes a colistina? Esto es muy interesante de conocer. Serratia y Morganella, si se dan cuenta que son causantes también de empiemas en el INER, estas bacterias nacen resistentes a la colistina. Entonces no es que yo las haya hecho resistentes o que vengan así de otro hospital. Entonces vean cómo vamos a tener bacterias que hasta los antibióticos de última generación, esas bacterias de por sí nacen resistentes a este antibiótico. Entonces, bueno, por eso es importante, como vemos en esta gráfica, donde tenemos al antibiótico más novedoso, se supone, con mayor actividad, pero tenemos bacterias que nacen resistentes a este antibiótico. Entonces, por eso, la identificación del microorganismo y la susceptibilidad de un empiema y un derrame pleural paraneumónico, pues es muy importante para guiar la terapia. Porque imagínense este paciente, le estás dando medicamentos o lo tienes muy grave y le quieres dar colistina porque lo tienes en terapia, pues se te va a morir, porque no es una terapia de elección en este tipo de pacientes. Ahora, hablando de los gram positivos, si se dan cuenta, gram negativos y gram positivos en el INER en este año, pues básicamente son 50-50%. La número 1 de gram positivos en el INER era Staphylococcus aureus, seguido de enterococos y otros estafilococos. En cuanto a infecciones nosocomiales, y vamos a ver que la mayor parte de las muestras aquí las obteníamos de líquido pleural. Si se dieron cuenta, en los gram negativos hasta 58% los obtenemos de líquido pleural y los gram positivos todavía es más fácil aislarlos de un líquido pleural, aquí es más del 60%. Ahora, en cuanto a las susceptibilidades, vean la penicilina. Muchos de los estreptococos o estafilococos se supone que pueden ser susceptibles a penicilina. Vean nosotros la resistencia a penicilina en los gram positivos causantes de empiema, pues es casi del 60%. Y el más importante de todos, en donde nos tenemos que dar cuenta, es la oxacilina. Un gram positivo, principalmente Staph aureus, resistente a la meticilina, significa que ya no le puedes dar ningún beta-lactámico, ni carbapenémicos, ni aminopenicilinas, ni cefalosporinas de ninguna generación, excepto las de quinta. Y por ende, la meticilina, oxacilina para nosotros en el INER es un indicador muy importante de resistencia a antibióticos y de uso de antibióticos. Y vean cómo los empiemas, el 50% casi de los empiemas que llegan al INER o que atendemos en el INER son resistentes a la meticilina. Es decir, no le puedes dar ningún beta-lactámico a este paciente. Entonces esto es para que vean la opción de saber qué líneas terapéuticas vamos a usar en empiemas en pacientes que tenemos hospitalizados en el INER. Quinolonas, vean. En gram positivos, casi todas las quinolonas que queremos dar para empiemas casi siempre es para cubrir gram positivos. Y vean a diferencia de gram negativos, si tú quieres meter la quinolona para cubrir gram negativos que tenemos 30% de resistencia y a lo mejor es un gram negativo, es una flora, un gram positivo es una flora mixta, casi el 60% de los gram positivos causantes de empiemas son resistentes a quinolonas. Entonces por eso es importante comentarlo. Pero otra cosa que nos pasa súper frecuente en el INER, y esto estamos haciendo una política junto con farmacia hospitalaria de reducir el consumo de este medicamento dentro del INER clindamicina, porque aparte de cosas que tiene, o sea, la gran ventaja de clindamicina es que cubre gram positivos anaerobios de la comunidad, que son de las causas más frecuentes de empiema o de derrame paraneumónico. Pero vean en el INER, más del 70% de las bacterias causantes de empiema, gram positivas, son resistentes a clindamicina. Y eso no es lo peor es que si das más de 7 días de clindamicina, el riesgo de un paciente que tenga Clostridium es más del 50%. Entonces, ¿por qué seguir usando clindamicina si la mayor parte de los empiemas en el INER por gram positivo son resistentes a clindamicina? Y pues nosotros sabemos que tenemos una tasa muy alta de Clostridium cuando incrementa el uso de clindamicina en el INER. Entonces, bueno, por eso les pongo este tachezote, porque si hay gente del INER aquí que trate este tipo de infecciones y tenemos derrames pleurales, empiemas y queremos usar clindamicina, yo les sugeriría que por la estadística que tenemos de estas bacterias aisladas, pues no es un fármaco de elección y más por los efectos adversos.
Otro medicamento muy interesante ahora para gram positivos es el linezolid. El 100% de nuestras bacterias gram positivas son susceptibles al linezolid y en pacientes críticos está muy bien indicado, pero también el linezolid tiene la característica, al igual que la tigecyclina, que tiene una excelente penetración a abscesos pulmonares, a derrames, a empiemas y a parénquima pulmonar muy afectado. Entonces también la decisión de un antibiótico en estas patologías pues depende mucho de la penetración del antibiótico al sitio donde quieres actuar. Otros antibióticos que usamos frecuentes que tienen potenciales tóxicos como vancomicina, vean, afortunadamente solo tenemos 5% de resistencia a vancomicina y no tenemos afortunadamente un solo Staphylococcus aureus en 5 años resistente a vancomicina, porque eso sería una emergencia epidemiológica que es este de acá, ¿no? Todos son susceptibles. Los únicos resistentes son los enterococos, pero hay enterococos que nacen resistentes a la vancomicina. Entonces, por eso les digo que hasta los antibióticos de más amplio espectro es importante conocer la microbiología, porque algunos nacen resistentes a esos antibióticos. Y finalmente, la tigecyclina, vean cómo el 100% de nuestros gram positivos son susceptibles a tigecyclina y como les vuelvo a repetir, tiene muy buena penetración a este tipo de infecciones. Entonces, en un paciente grave, con empiema, complicado, que no está respondiendo con los antibióticos convencionales, pues tenemos algunas opciones para utilizar en el INER, no lo estoy generalizando a otras instituciones, y pues tigecyclina es un antibiótico que puede ser muy útil en este tipo de pacientes. Ahora me enfoco en los estreptococos, que son de las causas frecuentes también de empiemas en el INER. Vean cómo los estreptococos, eso sí, la mayor parte de estreptococos y de empiemas que llegan en el INER, perdón, la mayor parte de empiemas que son por estreptococos en el INER, la mayor parte son de la calle. O sea, vienen así y no recibieron antibiótico previo. Y vean cómo esos son 100% susceptibles prácticamente a todos los fármacos. De primera línea, Moxiclav, Ceftriaxona, Levofloxacino y vancomicina. También tenemos otras causas de empiema en el INER, como actinomicetos y hongos. Los más frecuentes, aquí hicimos una estadística de 2 años, es Candida albicans en el 60%, Candida krusei en el 20% y Candida glabrata en el 20%. Pero también, ¿por qué ahora es importante conocer que un hongo sea causante de un empiema? Porque esto tiene una mayor mortalidad. A esto sí se van muy rápido a la sangre. Una candidemia tiene una mortalidad, si no se tarda en las primeras 48 horas, de más del 60%. Y el objetivo es justamente este. Vean cómo tenemos un 20% en 2 años de empiemas por Candida krusei y el 100% de las Candidas krusei son resistentes a fluconazol. Entonces, los azoles en Cándidas no albicans normalmente no son adecuados para el tratamiento de estas infecciones porque los pacientes, aparte de que se puede complicar el empiema, el riesgo es que se vaya a la sangre y los pacientes tienen una alta mortalidad. Ahora, otro tipo de hongos que llegamos a tener es muy raro, pero lo llegamos a tener principalmente en pacientes con secuelas de tuberculosis, empiemas secundarios Aspergillus. La mayor parte de los Aspergillus por empiemas que hemos diagnosticado son Fumigatus y luego Flavus. La característica es que a veces los Flavus pueden ser resistentes a fluconazol y traconazol y los Fumigatus no sirve el fluconazol. Entonces, en el 100% de los empiemas por Aspergillus no se les puede dar fluconazol. Los Aspergillus nacen resistentes al fluconazol. Entonces aquí las opciones terapéuticas de primera línea es voriconazol o anfotericina. Actinomicetos, súper raro, pero hemos tenido derrames pleurales, empiemas principalmente por actinomicetos. La mayor parte de ellos son por nocardias y algunos de ellos por streptomyces, principalmente somaliensis. Ahora, también somos un centro de referencia de tuberculosis. En un periodo de 7 años que hicimos de estadística de los empiemas que llegaban al laboratorio, encontramos un total de 100 empiemas por algún tipo de micobacteria. De estas, el 90% era por micobacterias tuberculosas y el resto, el 10%, era por micobacterias no tuberculosas, principalmente Mycobacterium avium complex, Kansasi y Mycobacterium gordone. Afortunadamente, a pesar de ser un centro de referencia de TB resistente a fármaco, los empiemas con tuberculosis resistentes a fármacos son raros. En total de esos 100 pacientes, solamente 100 han tenido resistencia a isoniazida y 1 a rifampicina. De hecho, este que era resistente a rifampicina también era resistente a isoniazida, entonces era un paciente multidrogo resistente. Entonces, un periodo de 7 años en el laboratorio aislado hasta el 2014, solamente teníamos un paciente con empiema tuberculoso multidrogo resistente. Y bueno, ya para terminar, todo esto es para que vean que no solamente, podemos hacer la mejor cirugía, el mejor drenaje, la mejor sonda, pero si no seleccionamos adecuadamente un antibiótico, pues la infección va a seguir ahí y te va a volver a hacer un derrame, se te va a locular, se te va a diseminar al otro pulmón, te puede hacer una mediastinitis o puede hacer otro tipo de complicaciones que no vas a poder vencer. Entonces,
La identificación del microorganismo a nivel pleural y la susceptibilidad es muy importante para guiar la terapia antibiótica y que tengamos éxito en el tratamiento. Entonces, aparte de la antibiótica apropiada que podemos guiar con esta identificación rápida y oportuna, pues el drenaje y la cirugía son muy importantes para el manejo del empiema y principalmente en nuestro instituto. Si quieren datos sobre el empiema, derrames y la microbiología que tenemos en todas estas, pues no duden en mandarnos un mail y nosotros con gusto les damos la estadística. Y si quieren las guías que nosotros tenemos, el manual de lineamientos de toma de muestra para inocular directamente en frascos de hemocultivo, si no saben hacerlo, también se los podemos mandar sin ningún problema por mail. Y está en la página del INER gratuito, es un lineamiento que se llama toma de muestras, para que ustedes se guíen para cuando tengan un derrame, un empiema, cómo hacerlo directamente la inoculación en frascos de hemocultivo. También si tienen dudas, el equipo de microbiología que está en el laboratorio pues les puede apoyar a cómo mandar la muestra, escoger los frascos que van a necesitar y cómo inocularlo directamente. Muchas gracias.